Y de pronto, un padre frente a una hija que ya no quiere chistes, quiere respuestas. Y ahí, a Eugenio le tocó escuchar lo que llevaba años esquivando. Le tocó oír, con todas sus letras, que su obsesión por ser el número uno tuvo un costo. Y que el precio de su carrerón de triunfos no lo pagó él solito. Lo pagaron sus hijos con vacíos, con confusiones, con heridas que tardaron décadas en entender. Y eso, caray, es algo profundamente humano. Porque el perdón de verdad nunca llega con bombo y platillo, como en las películas. Llega quedito, en voz baja. Llega cuando alguien reconoce, aunque sea tarde, sus errores. Cuando ya no hay pretextos y solo queda la opción de no volver a fallar. Y es que es así, Eugenio ya no puede devolverle a José Eduardo los años en que fue un padre ausente. Tampoco puede arreglar lo que Badir aprendió a sentir en silencio. Eso no se corrige, con eso se carga. Pero sí puede hacer algo. Puede estar. Yo creo que por eso Aitana, su hija más chica, ocupa un lugar tan distinto en su vida. No como para limpiar culpas ni empezar de cero, sino como la última oportunidad de hacer bien en el presente lo que no supo hacer en el pasado. Estar ahí, jugar, volver a casa. Darle a una niña lo único que de verdad importa. Presencia. No es fama, ni dinero, ni promesas. Presencia. Y ahí está el meollo de todo este asunto. La máscara del personaje podrá conquistar al mundo, pero no sabe dar un abrazo. La risa llena teatros, pero no remienda una infancia vacía. El éxito te compra casonas y abogados. Pero no te regresa un cumpleaños perdido ni una llamada que nunca hiciste. El verdadero legado de un hombre no se mide en cuántos le aplauden. Se mide en las heridas que dejan los suyos cuando se apagan las luces. Y si Eugenio Derbez todavía tiene una oportunidad de arreglar las cosas, no será porque el mundo lo siga queriendo. Será porque por fin entendió que llegar a tiempo a la vida de un hijo vale más que cualquier ovación del mundo. Así de simple. Hay caídas que avisan. Pero la de Eugenio Derbez, la del 29 de agosto de 2022, esa fue otra historia. Se puso unos lentes de esos modernos, de realidad virtual, y de repente, ¡pum! Ahí adentro, en ese mundo de mentiritas, todo parecía perfecto, todo bajo control. Pero el cuerpo, ¡ay! El cuerpo no sabe de juegos. Un mal paso, otro más, y directo al suelo. Y el golpe, fíjense, no sonó como una caída cualquiera. Sonó a algo que llevaba mucho tiempo por dentro a punto de quebrarse. El hombro le quedó hecho añicos, en 11 pedazos. Y ya se imaginarán lo que siguió. Cirugía. Un dolor de los 1000 demonios y una recuperación eterna. Pero créanme, esa fractura no fue el verdadero escándalo. Fue, más bien, el retrato perfecto de una vida entera que parecía de película, pura fachada bonita. Una vida de sonrisas para la foto y de una familia que, en silencio, se estaba rompiendo por dentro desde hacía años. Porque detrás de las cámaras el cuento era muy distinto. Había un matrimonio que dicen, ni fue matrimonio de verdad, una boda hecha a las carreras con pizza y hamburguesas. Y para colmo, con un vestido ajustado con cinta adhesiva y un padrecito de utilería que no podía casar ni a 2 muñecos. También estaba la historia de una pelea amarguísima en los juzgados por la custodia de un hijo. Y la de una pensión que se resumió en la frase más triste de todas. 3 pesos. Imagínense. La de una niñez con cumpleaños solitarios. Con llamadas que nomás no llegaban, y con un papá que era todo un espectáculo para el público. Pero que desaparecía cuando de verdad se le necesitaba en casa. Y mientras todo México lo aplaudía como uno de los mejores comediantes que hemos tenido, sus hijos iban aprendiendo que el apellido Derbez abría muchas puertas. Sí, pero también dejaba cicatrices de las que no se ven. Hoy, después de tantos años, de entrevistas y de chismes a medias, a mí todavía me quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué tanto daño hizo la tremenda ambición de Eugenio Derbez, adentro de su propia casa? ¿Qué pasó con las mujeres que se fueron quedando en el camino mientras él corría tras su siguiente sueño? ¿Por qué sus hijos, ya de grandes, hablan de vacíos y ausencias? Si todos veíamos en la tele a la familia perfecta y feliz. ¿Y cómo fue que el hombre que nos hizo reír a millones acabó enfrentando la parte menos chistosa de su propia vida? En este video, vamos a desmenuzar juntos la boda, que no fue lo que parecía. La guerra que lo alejó de su hijo por años, las heridas que sus hijos cargaron y el accidente que, al final, lo puso frente al espejo. Pero para entender cómo la risa se fue convirtiendo en herida, tenemos que regresarnos al mero principio. A cuando Eugenio todavía pensaba, me parece a mí, que el éxito lo justificaba absolutamente todo. Ubiquémonos en la Ciudad de México, 2 de septiembre de 1961. La televisión era la gran fábrica de sueños en ese entonces. Y en medio de todo eso, nació un niño que ya traía un apellido de estrella. Su mamá era la gran Silvia Derbez, una actriz queridísima. Su padre, Eugenio González Salas, era un hombre de letras, un periodista. Para ese niño, el mundo del espectáculo no era algo lejano, era el pan de cada día, lo que se respiraba en su casa. Y yo creo que ahí es donde empieza la primera grieta.
Porque nacer cerca de la fama no siempre es una bendición. A veces te la pasas comparándote con una sombra demasiado grande, que nunca puedes alcanzar. Y aprendes muy pronto que el aplauso se siente bonito, sí, pero no llena el hueco que deja la falta de cariño. Eugenio pisó un foro siendo un chamaco. Como a los 12 años ya andaba haciendo sus pininos, absorbiendo todo como una esponja, como si hubiera nacido para eso. Y quizás sí, pero una cosa es tener el don. Y otra muy diferente es sobrevivir al vacío que ese mismo mundo te deja por dentro. Y ya para los años 80 y 90, aquello despegó y ya nadie lo pudo detener. Eugenio dejó de ser el hijo de Silvia Derbez para convertirse, con todas sus letras, en Eugenio Derbez. Primero fue la tele, luego sus personajes, de ahí se pasó a escribir, a dirigir, a ser el dueño de su propio circo. Hizo de todo, comedia, programas familiares, de esos que nos juntaban a todos frente al televisor. Y aunque la risa parecía salirle tan natural, detrás de cámaras había una disciplina de hierro, casi una obsesión. Era una necesidad de demostrarle al mundo que no estaba ahí por su mamá, que él podía ser más grande, más importante. En el 93, al derecho y al Derbez. Luego, de vez en cuando. Y en 2002, la familia Peluche. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa, ¿no creen? Mientras millones nos reíamos con esa familia disfuncional de la tele, la vida real de Eugenio ya empezaba a mostrar su propio desorden. Uno mucho menos gracioso y, a la larga, más costoso. Porque la verdadera obsesión de Eugenio nunca fue solamente ser famoso en México. Eso se le hacía poco. Él soñaba con Hollywood, con cruzar esa frontera y que lo conocieran en todo el mundo. Y cuando una persona se aferra así a una idea, todo lo demás, inevitablemente, pasa a segundo plano. La familia, el tiempo, los hijos. Años después, él mismo reconocería que fue papá muy joven, a los 23, y que la verdad, no estaba listo. Yo creo que el problema de fondo es que él no quería estar ahí. Mientras la vida real llamaba a su puerta, su cabeza ya estaba en otra cosa, en otro personaje, buscando el siguiente aplauso. Y para mí, ahí está la herida de todo esto. No es que fuera malo de repente, sino que sus prioridades, pues, estaban chuecas. Fue esa decisión calladita de poner su carrera primero, pensando que el cariño de la familia aguantaría con las puras sobras. Pero, seamos sinceros, casi nunca sobra nada. Hay secretos que no te tumban la carrera de un día para otro, sino que la van pudriendo por dentro, como la humedad en la pared, hasta que todo se viene abajo. La primera historia que conocimos bien fue con Gabriela Michel, una talentosa actriz de doblaje. De ahí nació la pequeña Aislinn, pero lo que parecía un hogar, la verdad, duró un suspiro. Ese matrimonio se rompió casi al instante y fue ahí donde, para mí, empezó a verse un patrón bastante triste en su vida. Y es que Eugenio tenía un don para entrar en la vida de una mujer. Con su encanto, su humor, las enamoraba, claro que sí. El verdadero problema era quedarse. El problema era elegir a una persona cuando la fama, el éxito, le seguían coqueteando del otro lado. Después apareció Silvana Prince en su vida, y aquí la historia se pone más que incómoda. Porque según lo que ha contado Silvana, y yo le creo, ya estando embarazada de Badir, a punto de dar a luz, se enteró que Eugenio andaba en otra relación. Y no con cualquiera, que va, sino con Victoria Rufo. Una de nuestras actrices más queridas, imagínense. Y Silvana, en ese momento tan vulnerable, cargando sola con el miedo, el cansancio y todo lo que una vive en el embarazo. Para descubrir que el hombre que debía cuidarla, ya tenía la mirada en otra parte. Silvana, con toda la razón del mundo, lo corrió de la casa. Pero lo más duro no fue solo el engaño, fue lo rápido de todo. Badir nació en el 91, y a los pocos meses, Victoria Rufo, ya estaba embarazada de José Eduardo en el 92. Todo fue demasiado rápido. Un enredo total, como si no hubiera terminado una relación cuando ya usaba la siguiente para armar una nueva familia. Una que se viera mejor en las fotos. Y entonces, amigos, llegamos al capítulo que convirtió un problema personal en una humillación pública. La famosa boda falsa. Victoria estaba embarazada. La prensa encima. Y en lugar de enfrentar las cosas como un hombre, Eugenio hizo lo que mejor sabía. Montar un show. Lo que se supo años después parece un chiste mal contado. Que si los anillos los compraron deprisa en un estacionamiento de Aurrera. No había un padre de verdad, ni papeles, ni bendición. Había un amigo disfrazado y una grabadora con la marcha nupcial sonando de fondo. Una fiesta improvisada, y un vestido prestado que, para colmo, le quedaba grande. Dicen que hasta se lo ajustaron con cinta canela. Cinta canela. Y mientras ella creía vivir un momento sagrado, alrededor todos comían pizza y hamburguesas. Con los años, eso más que fiesta sonó a burla. No fue solo la mentira, sino toda la arquitectura de esa mentira. Eso es lo que a mí me parece más grave. Porque una cosa es no querer casarte. Y otra muy diferente es transformar una promesa de amor en un numerito para calmar a la prensa. Victoria,
con el tiempo, habló de esa herida como algo que de verdad le dolió en el alma. Eugenio, por años, lo quiso hacer pasar como una broma, una pachanga, una anécdota sin importancia. Pero para las mujeres en esta historia, créanme, no fue ninguna anécdota. Fue ver cómo una era reemplazada por la siguiente. Embarazos manchados por la traición y promesas que se las llevó el viento. A veces la tragedia de un hombre no son sus enemigos, sino el hueco tan grande que deja dentro de su propia casa. Con su propia gente. Aisling, Badir, José Eduardo. 3 hijos, 3 historias, pero una misma herida. Crecer con un papá famosísimo que casi nunca estaba cuando de verdad se le necesitaba. Aisling fue la primera en sentir ese peso. Por fuera, uno pensaba que lo tenía todo. El apellido. Las puertas abiertas a una industria que a otros les cuesta la vida entera tocar. Pero por dentro, la historia era otra. Un vacío, una ansiedad y unas ganas de huir que, con el tiempo, se volvieron peligrosas. La misma Aisling confesó, ya de adulta, que por mucho tiempo su relación con la bebida fue muy complicada. Que no era por convivir, sino que era una forma de borrarse, de no sentir, de desconectarse de ella misma. Y hay que entender que una cosa es echarse unas copas y otra es querer desaparecer en la botella. Ella lo contó con una honestidad que cala. Bebía hasta perder el conocimiento, hasta ya no sentirse dueña de su propio cuerpo. Uno se pregunta cuánta soledad puede sentir una niña que ve a su padre hacer reír a todo México, mientras por dentro ella sentía una tristeza que nadie notaba. El momento más terrible, según cuenta, ocurrió en Nueva York. Una noche, de repente, su cuerpo simplemente se rindió. Le temblaban las manos, las piernas, le faltaba el aire. Esa sensación espantosa de que algo muy malo te está pasando. Se desmayó y en ese momento, todo el glamour se esfumó. Solo era una muchacha joven, sola en una ciudad enorme, muerta de miedo, dándose cuenta de que a veces, a la infancia no se sobrevive. Aunque tu apellido te abra todas las puertas del mundo. Con Badir, me parece, el daño fue distinto. No tan explosivo, sino más bien como un hueco, un silencio. Su historia no solo la cuenta en entrevistas, la canta en esa canción, Morrito, Model. Y ahí es donde la cosa cambia, fíjese. Cuando un hijo le pone música a su niñez, ya no está haciendo un berrinche, está tratando de ponerle letra a una herida que no sabía cómo contar. Esa canción, seamos honestos, no es un simple reclamo de niño mimado. Suena a una carta que llegó con años de retraso, la de un muchacho que creció viendo a su papá en todos lados, menos junto a él. Y lo más fuerte es que Eugenio la oyó, y se quebró. Lloraron los dos, ¿qué le digo? Hubo abrazo, se sintió la emoción y por fin, algo de verdad. Pero, ay, un abrazo a los 30 años no te regresa ni una sola de esas noches en que de niño necesitabas a tu papá, ¿verdad? El perdón alivia, claro que sí, pero no tiene máquina del tiempo. Y luego, bueno, está la historia de José Eduardo, que esa, mire, es más dura por otro motivo. Es que él no solo tuvo un padre ausente. A él lo pusieron de campo de batalla, justo en medio de 2 adultos que se declararon la guerra, y lo usaron de munición. Y crecer así, dígame usted, deja unas cicatrices muy raras. A veces, el muchacho aprende a reírse para no llorar. A veces, hasta te dice que ni le dolió tanto. Uno le baja el volumen a la herida, porque si la escuchara completa, sería demasiado. Pero una cosa es lo que uno dice para sobrevivir. Y otra muy distinta, es lo que sintió de niño, viendo el nombre de su padre ligado siempre al pleito, al rencor, a esa ausencia que de tanto repetirse se volvió paisaje. Y lo más retorcido del asunto, si me pregunta, fue esto. Eugenio no se esfumó. ¿Qué va? Estaba hasta en la sopa, en la tele, en las revistas, en el cine. Sus hijos veían esa cara sonriente por todos lados, mientras que en su casa, en la vida real, seguían esperando una llamada, una visita, algo que nomás no llegaba. Esa, para mí, es la crueldad más elegante que existe. Ser tan famoso para el mundo y al mismo tiempo un fantasma para tu propia gente. Mire, cuando una pareja de famosos truena, y más si son 2 pesos pesados de la televisión, el pleito no se queda en la sala de la casa. Se vuelve un circo, se vuelve un juicio público. Se vuelve una guerra donde cada entrevista es una sentencia, y cada encabezado de revista duele más que una cachetada. Y justo eso, ni más ni menos, fue lo que pasó cuando tronaron Eugenio Derbez y Victoria Rufo. Aquello que empezó con promesas medio raras, embarazo y una boda que no fue de a de veras, terminó en uno de los pleitos familiares más sonados y tristes de nuestro espectáculo. Y en medio del coheterío no estaban nomás ellos dos, había un niño. José Eduardo nació justo cuando la tormenta ya estaba con todo. No vino a pegar nada, ¿qué va? Llegó justo cuando todo se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Y es que Victoria no nomás se sintió engañada. Se sintió exhibida, como si la hubieran usado de actriz en una obra que para ella, créame, había sido de verdad. Y hay insultos que una mujer puede que perdone con el tiempo. Pero que te hagan sentir en ridículo con un hijo en la panza, esa es otra historia. Y de ahí pa'l real,
pues lo que ya se imagina uno. Abogados, pleitos, que si tú dijiste, que si yo dije, y entrevistas llenas de un veneno muy bien hablado. Lo que era una relación que no funcionó, se convirtió en una guerra por el control, por ver quién contaba el cuento y por el hijo. Porque en estas peleas nunca se trata de quién quiso más o quién mintió primero. Se trata, al final del día, de quién se queda con la versión oficial de la historia. Y José Eduardo, pues, fue la moneda de cambio. Por años, la distancia entre padre e hijo se fue abriendo como una de esas grietas que nadie se molesta en tapar. Se decía que pasaban años sin verse, que el lazo estaba roto. Una niñez marcada por la ausencia y peor tantito, por el rencor de los grandes. 5 años. Para un niño, 5 años son toda una vida. A un chamaco le cambia la voz, la cara, le cambia el mundo entero. En 5 años un niño aprende a leer, aprende a echar mentiras, aprende a defenderse y aprende lo más triste, a vivir sin preguntar demasiado. Y cuando un papá se ausenta tanto tiempo, no importa si hay pleitos o pretextos de por medio, el hueco que deja no entiende de razones, simplemente se instala. Pero hubo algo peor que la distancia, el dinero, porque ahí es donde se ve lo que uno piensa del otro. Y de toda esta historia, quedó una frase que ha durado años, como duran esas cosas que se dicen nomás para lastimar. 3 pesos. Y mire, ya ni importa si era literal o si era una forma de decir que la pensión era una miseria. Lo que importó fue el símbolo. 3 pesos se volvió el resumen de una herida más profunda. La idea de que mientras Eugenio se hacía más famoso, y firmaba contratos millonarios. Del otro lado una mamá sentía que criaba sola al hijo de ambos, con una ayuda que era casi una burla. Y es justo ahí donde este chisme de farándula se convierte en una lección, ¿no cree? Porque la verdadera herencia que uno deja no está en los cheques, ni en las casas, ni en el apellido. La verdadera riqueza es el tiempo que le dedicas a tu gente, el estar ahí. Y en esa cuenta, la verdad, todos salieron debiendo. Victoria se pasó años en la pelea. Eugenio se pasó años justificándose. Y la prensa, pues feliz, dándose un festín con cada nuevo capítulo. Los abogados, mientras tanto, convirtieron todo ese dolor en puros papeles y expedientes. Pero mientras los grandes se peleaban por orgullo, por dinero, o por ver quién tenía la razón, José Eduardo crecía y le faltaba lo más importante. Normalidad, un papá cerca. Una infancia sin tener que escoger un bando. Ya nadie se acuerda de cuántos pesos se pelearon. Pero el hijo, créame, él sí se acuerda perfectamente de quién no estuvo ahí para él. Ay, lo más terrible de una herida de la infancia no es el golpe en sí, créame. Es como esa herida sigue doliendo años después. Ya de adulto, con la vida hecha, con trabajo, familia, hijos, y hasta con fama. Con dinero, cuando se supone que ya nada podría lastimarte. Y sin embargo, algo dentro de uno sigue asustado como aquel niño que aprendió a la mala que el cariño se puede ir sin despedirse. Y eso, justo eso les pasó a los hijos de Eugenio Derbez. Su ausencia no se acabó cuando crecieron. Nomás se disfrazó de otra cosa. Y fue Aislinn la que más nos dejó ver esa rajada en el alma. Con los años, ella misma confesaría que su relación con el alcohol, por un buen tiempo, fue una manera de desaparecer un ratito. Fíjese que no bebía por gusto ni por la fiesta. Bebía para perderse, para ya no sentirse ni en su propio cuerpo. Y el fondo lo tocó allá en Nueva York, con el cuerpo ya no pudiendo más, y sintiendo que algo se le estaba apagando. Póngase a pensar qué lejos estaba esa escena de la imagen que todos teníamos de la hija del gran comediante de México. Luego en el 2019 hicieron su famoso viaje. Nos lo vendieron como la gran aventura familiar, el reencuentro, pero terminó siendo una radiografía de todo lo que seguía roto. Imagínese el cuadro, Marruecos, un mes entero y las cámaras pegadas a ellos todo el santo día. Porque cuando juntas a una familia con fracturas en un espacio tan chiquito, no siempre sale la reconciliación. A veces, lo que sale es la verdad. Las manías de control de Eugenio salieron a flote, esa necesidad suya de querer dirigir hasta los suspiros. Y su impulso de convertirlo todo en un show, hasta el cansancio y el mal humor de los demás. Aislinn, pobrecita. Ya llegó agotada. Alessandra acabó llorando en un momento, ya harta de todo. Y a Badir y a José Eduardo se les notaban unas incomodidades que, créame, no eran nuevas. Parecían de toda la vida. Como si el viaje no hubiera creado los problemas, sino que nomás les hubiera quitado el maquillaje de encima. Y hay algo en eso que cala hondo. Un padre que estuvo ausente por años, tratando de comprar el tiempo perdido con un reality show. Como si el cariño se pudiera producir con un itinerario, ¿verdad? O con un contrato de por medio. Como si se pudiera editar en una sala. Pero el amor no es así. La intimidad no se arma de un día para otro. Y mucho menos cuando por debajo hay años y años de silencios y de heridas que nunca cerraron bien. Al poco tiempo, Aislinn y Mauricio Ockman se separaron. Y aunque las cosas nunca son por una sola razón, se sentía el eco de aquel desgaste. Mauricio diría después una frase que tiene mucho peso.
que los realities no son la vida real. Y tenía razón, pero a veces muestran algo peor. Muestran la caricatura de una verdad que ya venía muy golpeada. Y ahí fue cuando se notó el patrón. Los hijos que crecieron sintiéndose solos, empezaban a pagar en sus propias vidas el precio de haber aprendido a querer. Pues, a querer con la casa a medio construir. El mismo vacío, pero en otro cuerpo. El mismo silencio heredado como si fuera un apellido. Hay veces en la vida que el cuerpo nos cobra lo que la cabeza se negó a ver por años. Nos frena en seco, nos rompe, nos obliga a poner atención. Para Eugenio Derbez, ese momento llegó a finales de agosto del 2022. El hombre que se pasó la vida controlando la risa, el tiempo, su imagen, hasta los silencios. De repente descubrió que hay algo con lo que no se puede negociar. Ni con todo el talento, ni la fama, ni Hollywood. El dolor de a de veras. La escena fue así. Atlanta, Georgia. Una casa muy elegante y un jueguito de esos de realidad virtual. Un hombre de 60 años, moviéndose en un mundo que no existe, metidísimo en su cuento digital. Y de pronto, el cuerpo le falla. Un mal paso, un tropezón, la caída. Y un tronido seco, como de leña, el hombro, imagínese, partido en 11 pedazos. Piense nomás en la ironía. Un hombre que se la vivió construyendo realidades perfectas para la cámara. Y termina destrozado por una realidad inventada por una maquinita. La operación, dicen, fue larguísima y complicada. Y cuando una persona tan activa y tan controladora se ve reducida a una cama, a las medicinas, a depender de otros, algo por dentro se le mueve. Porque ahí ya no había aplausos, ya no había foro, ya no estaba el trabajo para distraerse. Solo estaba él. Él, su cuerpo roto y esa pregunta que a todos nos llega un día. Si esto se acabara hoy, ¿qué dejé en este mundo que de verdad importe? Y fue entonces cuando soltó una de las cosas más fuertes de toda esta historia. Eugenio empezó a hablar de arreglar su testamento, de no dejarles problemas a los suyos, de evitar que su partida abriera otra guerra. Y póngale atención a esa idea. Porque es más profunda de lo que suena. Un hombre que por años dejó tantos pleitos del corazón sin arreglar. De pronto empezó a angustiarse por el desastre que podría armarse el día que él faltara. Como si por primera vez entendiera que no solo se heredan las casas y el dinero. También se heredan los pleitos, los rencores y las ausencias. Échele cuentas. 4 hijos, 3 mamás distintas, décadas de tensiones. Un apellido famoso y una fortuna que no ha de ser poca cosa. Demasiadas cosas acumuladas, ¿sabe? Y por eso creo que esa caída no fue nomás del hombro, fue un tropezón del alma. Fue justo el momento en que la máscara del comediante se le empezó a cuartear. Porque, dígame usted, cuando el cuerpo se quiebra así, se acaba el teatro. Ya no se puede fingir que todo está bien. Y mire, en las familias más descompuestas, a veces sale un valiente que dice, esta herencia de dolor, yo ya no la quiero. No para borrarla, porque eso es imposible, ni para fingir, porque eso sería otra mentira. Se trata de verla de frente, llamarla por su nombre y decirle. Hasta aquí. En esta historia, esa persona fue Aislinn. Ella entendió algo que a muchas familias, créame, les toma generaciones. Entendió que el dolor que se calla se convierte en destino. Y que los silencios, ay, esos educan más que cualquier sermón. Que uno puede repetir la historia, o puede pararse en seco. Aunque duela, y aunque obligue a abrir cuartitos del alma que llevaban años con llave. Ella eligió la confrontación. No hacerse de la vista gorda. Después de pasar sus propias tormentas, después de su separación, ¿se acuerda? Aislinn empezó a construir otro tipo de herencia. Una que no se basa en la fama, sino en la conciencia. Su podcast no fue solo un programa. Fue, déjeme decirle, como una sala de urgencias para el corazón, pero abierta para todos. Un lugar donde el apellido dejó de ser un adorno y empezó a sentirse como una verdad. Ahí se permitió hablar de sus fallas, de sus procesos, de lo que cala crecer en una familia, donde el amor y la ausencia, pues. Aprendieron a ser compañeros de cuarto. Pero lo más importante de todo fue esto. No se quedó nomás hablando de ella. Tuvo los pantalones de sentar frente a ella al hombre que era el centro de tantas de esas fracturas. Imagínese usted la escena, ¿no? El comediante que siempre domina la entrevista y nos hace reír a todos.